El gobierno, de la misma forma que nos metió en la cuarentena, nos sacó de la cuarentena. ¿Cuál fue la forma? Al calor de las encuestas, sin estudiar ningún tema, sin evidencia, sin diagnóstico. Llegó Mansur, se encomendó a Dios y de la noche a la mañana no tenemos más pandemia de ninguna naturaleza y color, y es solamente una casualidad que hay elecciones dentro de 20 días, ¿no? Y la verdad que de la misma manera nos encerraron desaprensivamente a todos, porque los índices de popularidad de Alberto Fernández, cuando hacía esas megas conferencias de prensa, jugando o irresponsablemente siendo asistido o con el apoyo de una sociedad que estaba inmersa en una situación de miedo muy grande, el mundo entero, ante algo nuevo, inminente. Lo cierto es que como conclusión tuvimos el cierre más extenso del mundo. Esto es un dato, a mí me gusta hablar sobre temas concretos, porque si no es toda una narrativa. Objetivamente tuvimos la cuarentena más extensa en días que no nos permitieron ni comerciar, ni abrir negocios, y eso generó una consecuencia económica devastadora. Está dicho incluso por organismos que ellos mismos citan permanentemente, o sea que es difícil de discutir. Y ahora tomaron intempestivamente una decisión al 100% en el otro sentido, por la sola razón de que advirtieron que en las encuestas la gente ya no da más, porque además está absolutamente irritada, porque aún en ese contexto, cuando prendiste la tele y te diste cuenta que ellos estaban de joda, cuando todos nos encerraban, entonces se vinieron las elecciones y aperturizaron todo. Estamos viendo recién en los noticieros que aparecen más casos delta, que en Wuhan vuelve a haber un inconveniente. Bueno, nosotros le pedimos al gobierno insistentemente prudencia, equilibrio y que las decisiones sean serias. Es un gobierno que ha hecho una apología de la improvisación. No olvidemos que antes de la pandemia ya Alberto Fernández se jactó de forma literal de decir: yo no creo en los planes. Entonces, me parece, no conozco el detalle de la pregunta, de la explicación que vos me estás sugiriendo, pero descarto que toda la maraña burocrática que han creado deviene, y hay así cientos de miles de casos, como los hubo durante todo el año, de absolutas incoherencias, ¿no? Que uno se ponía a ver por qué prohíben esto y esto no, por qué me piden hacer este trámite si esto se puede hacer. Bueno, con un gobierno que no mide, que no evalúa, que no trabaja con datos, chocó la educación, eso fue de los datos más dramáticos. También tenemos un récord de la cercenación de la presencialidad educativa. Otro dato objetivo: el país que más extenso hizo la no presencialidad educativa, nos quiso hacer creer que se estaban educando virtualmente, igualando de la misma manera a una familia que puede vivir en un country en el norte de mi ciudad, con una familia humilde que de pronto tiene 7 chicos que habitan en una sola pieza y tienen un celular con una pantalla rota, y que además les impidió ir a la escuela, sin advertir que muchos de esos niños, el único plato de comida caliente que reciben al día se los da el Picor, que además le da una fruta. Entonces sustituyó eso por un paquete de fideo que le repartía a fin de mes a la familia. Entonces, ¿qué decirte del gobierno? El gobierno hizo verdaderamente, no vengo a hacer halcones acá, el otro día me preguntó: ¿sos un halcón? Y el otro una paloma. Me siento un pájaro carpintero, pero no le puedo poner otro término a cómo administraron la pandemia. Fue verdaderamente una catástrofe, desde todas las perspectivas que vos lo analices. Y lo sigue siendo ahora. Y lo sigue siendo ahora que arrancó el plan Platita. Arrancó la liberación total, plan Platita y las amenazas de Alberto, de Aníbal.